Bueno, buenos días a todos. No tengo ningún. En fin, he visto el chat, pero no veo ninguna contestación. Bienvenidos a todos, ¿vale? Si hay algún problema me lo decís desde el chat. Hoy, dentro de lo que es la Noche de los Investigadores, vamos a hacer una visita virtual al museo, cortita, de unos 10 minutos, en la cual vamos a fijarnos en alguno de los ejemplares más espectaculares y sobre todo para animar en el futuro a que visitéis el museo. Solo nos vamos a centrar en la parte paleontológica, ¿de acuerdo? Y lo mejor de todo es que veré que yo hable un poco más. Soy José Ignacio Canudo, que no sé si tan siquiera me he presentado. Soy José Ignacio Canudo, soy el director del museo, soy paleontólogo de la Universidad de Zaragoza, ¿vale? Y después de ver el breve vídeo, estoy a vuestra disposición pues, para que hablar y que me preguntéis cualquier cosa del museo, cualquier cosa de paleontología o cualquier cosa de dinosaurios, que también yo soy conocedor de los dinosaurios. Así que yo creo que lo mejor, si Ángel me está escuchando, es que ya pongamos el vídeo en marcha, cuando quieras. Estamos en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza. ¿Y qué es lo que podemos ver en este museo? En este museo podemos ver sobre todo fósiles. Podemos ver una exposición de los fósiles fundamentalmente aragoneses, aunque hay de otras partes del mundo, de los últimos 500 millones de años. En este breve vídeo vamos a hacer un recorrido por las piezas más interesantes. ¿Nos seguís? Nos hemos parado en la sala del Cámbrico. El Cámbrico es uno de los periodos donde se produjo lo que se llama la explosión de la vida. Casi todos los grupos de animales que conocemos en la actualidad tuvieron su origen en este momento. Y en Aragón tenemos unos ejemplos fantásticos de un grupo que se llaman los trilobites. Y en el museo podéis ver algunos de estos trilobites. En el museo tenemos algunos fósiles un poco escondidos y hay que buscarlos, pero vale la pena encontrarlos. Seguidme y vais a ver uno de los fósiles más bonitos del museo, que es Caelovulmina. Vamos allá. Y en el museo tenemos ejemplos de las primeras plantas que vivieron en la Tierra. Son helechos en forma de árboles, como algunos de los que veis en la reconstrucción que tengo detrás. Pero también tenemos sus hojas y sus raíces. Son realmente espectaculares. Estamos con el cocodrilo de Ricla, el fósil seguramente más famoso del museo. Es un cocodrilo marino, jurásico, que tiene un morro muy alargado y muy característico. Este es un ejemplar único en el mundo. Aquí estamos con mi dinosaurio favorito. Aquí se puede ver Tastavinsaurus, el dinosaurio catador de vinos. Fue el primer dinosaurio que encontró la Universidad de Zaragoza y que le puso nombre. Podéis ver sus pies en el museo, no os lo perdáis. Y en el museo tenemos un dinosaurio completo, Psittacosaurus, aquí lo tenéis. Aunque está tan maravillosamente conservado, no es de plástico, es de verdad, ¿vale? Y aunque lo veáis pequeño, es un animal adulto, no es un chavalín. Por tanto, es un adulto de un dinosaurio que se puede ver en el museo. Detrás de mí está Arenisaurus, el dinosaurio dedicado a Aren. Es un dinosaurio muy especial, porque es el último dinosaurio que vivió en Europa, poco antes de que cayera un meteorito que los mató a todos. Pues ese dinosaurio podemos verle hasta el cráneo que se conserva en el museo. Conmigo está la sirena del Sorbarbe, Sorbarbe Siren.
Es un ejemplar de un sirenio, que es un mamífero marino del Eoceno, que podemos ver su cráneo en el museo. No es una sirena de verdad, pero es a lo que más se parece. ¿Sabéis qué es un mastodonte? Pues aquí a mi derecha hay una mandíbula de un mastodonte del Aragoniense. El Aragoniense es un piso geológico dedicado a Aragón que se caracteriza por, entre otras cosas, tener mastodontes. Detrás mío está el cráneo del Uro de Ariño. Es un toro, como se puede ver, y para muchos es el ancestro del toro de Lidia actual. Pero no tengo problemas, no me va a empitonar. Os voy a contar un secreto. Esto que tengo a mi lado fueron los primeros fósiles que excavé. Se trata de los fósiles del oso de las cavernas de Tella. El oso de las cavernas es un oso mucho mayor que el actual, y que se extinguió solamente hace 40.000 años. Pues tanto en Tella como en nuestro museo podéis ver multitud de sus huesos. A mi espalda lo que tenemos son dos defensas de elefantes. A la izquierda una de un elefante similar al africano y a la derecha de un mamut. El mamut es uno de los fósiles más famosos que existen por sus grandes defensas retorcidas y ser el único elefante que vivía en los glaciares, en zonas con mucho frío. Acabamos la visita virtual al museo con la evolución humana. ¿Y cómo vemos la evolución humana? Aquí detrás tenéis todos los cráneos de los homínidos que se han descubierto en todo el mundo. Hay cráneos de África, de Asia y de España. Pero también hay un cráneo de un hombre actual, que fue nuestro primer visitante. Bueno, ya habéis visto un poco una visita virtual rápida al museo, ¿vale? Y bueno, las piezas más interesantes que se pueden ver, algunos las conoceréis, otros no, son todas, la mayor parte de Aragón, y bueno, y cualquier cuestión que queréis preguntar sobre esto, pues encantado lo intentaré contestar. Supongo que más de uno habéis estado ya en el museo, ¿vale? Supongo que habéis visto ya más de uno en el museo, pero ahora, por ejemplo, en lo que es el mural de los humanos lo hemos incrementado. Es mucho más, prácticamente ya tenemos todos los cráneos que se conocen en el mundo, nos faltaban unos cuantos y este año los hemos rellenado. No se ve en este vídeo, pero ya hemos puesto una reconstrucción de una planta gigante y la acabamos de poner. Es decir, que aunque incluso hay algunos que hayáis podido estar, pues siempre tenemos nuevas novedades, ¿vale? No sé si las preguntas quieren hacerlas o se quiere hacer con el micrófono o con el chat. No sé qué es lo que nuestro organizador ha previsto. Vale, pues estoy mirando el chat. Mientras alguien se anima, porque veo que hay un poco de todos de diferentes partes de Aragón, pues voy a contaros alguna historia, ¿no? Mientras se animan los primeros. En el vídeo habéis visto los osos de Tella, que fue mi primera excavación, bastante más joven y bastante más inexperto que ahora. Y los que no lo conozcan, Tella es un lugar fascinante porque hemos dejado en el fondo de la cueva donde se encontraron los osos, hemos dejado
huesos verdaderos del oso y la cuadrícula tal como se hizo. De esta manera se puede visitar Tella con una visita guiada, tenéis que poner el casco porque no es un sitio fácil de entrar, y al final puedes ver los huesos tal como los excavamos. Es un lugar que incluso no puedes estar ni de pie, y la gente se sorprende cómo ahí los paleontólogos podemos estar 8 horas excavando a una humedad del 100%, y a 12 grados de temperatura, porque en esa cueva, incluso en pleno verano, está a 12 grados. En fin, son la parte de aventura que también tiene este trabajo. Bueno, aquí vemos aquí una pregunta de Nayela. ¿Qué hace un paleontólogo? Bueno, un paleontólogo hace lo que puede. No, te cuento. El paleontólogo se dedica a recuperar y a conocer la historia de la vida en la Tierra. En el momento que encontremos vida en otros planetas, pues también, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? A partir de los fósiles, ¿vale? Entonces, los estudiamos, los reconstruimos, y con todo eso los paleontólogos llevan 200 años o 300 años dando a conocer cómo era la vida del pasado. Son los que estudian, por ejemplo, cómo son los dinosaurios, cómo son muchos otros animales antiguos que hoy en día no existen. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a partir de los restos que tienen, los huesos, sus huevos, sus pisadas, y con todo eso el paleontólogo termina consiguiendo hacer esas reconstrucciones tan bonitas y tan espectaculares que ahora podéis ver pues en documentales, en museos, en fotografías, ¿no? Eso es lo que hace un paleontólogo. Yo en mi caso además soy geólogo. Los paleontólogos solemos ser o bien geólogos o biólogos, ¿no? Entonces, pues primero hay que hacer una carrera de ciencias para terminar especializándose en paleontología. Espero haberte, Nayela, espero haberte solucionado la pregunta. Los paleontólogos no somos arqueólogos, ¿vale? Cuando yo era joven, pues siempre cogían y a los paleontólogos llamábamos arqueólogos por lo de Indiana Jones, que ya tenía unos años. Ahora los arqueólogos los suelen llamar paleontólogos, lo que a veces les molesta. Y los arqueólogos son los que estudian todo lo relacionado con el ser humano, y los paleontólogos estudiamos todo lo que tiene que ver con los animales. Bueno, parece que el chat se anima. Izarbe, ¿cuáles fueron los primeros animales? ¡Upa! Esa es una buena pregunta. Los primeros animales fueron algo parecido, ¿cómo te explicaría yo? Algo parecido a animales como si fueran gusanos, ¿vale? Algo parecido a gusanos, animales pequeños que tendrían una forma alargada y que vivirían enterrados en el mar. Esos eran los primeros que pensamos. Desde Ferrer y Rascaj nos mandan otra pregunta. ¿Cuánto puede llegar a medir un cuerno de un mamut? Mucho. Yo he visto cuernos de mamut de casi 3 metros, ¿vale? Son siempre curvos porque el cuerno del mamut en realidad es un diente, le llamamos cuerno, pero es un diente. Pues en diente de mamut llegan a tener hasta 3 metros. 3 metros curvados. Son animales muy grandes, 3 metros curvado. O sea, suelen ser incluso a veces más grandes que los elefantes africanos actuales. El mamut es un animal muy interesante porque es el único elefante que ha vivido en un clima frío. Todos los demás elefantes les gusta estar calentitos en el trópico, pero el mamut se especializó en vivir en un sitio frío. Eso es lo que le hace diferente a los demás. Ares, de 6 años, nos dice: ¿qué dinosaurios fueron los primeros en existir y los últimos en desaparecer? Bueno, los primeros dinosaurios en existir fueron muy pequeñitos. Eran animales que tienen, bueno, hay nombres como uno que se llama Herrerasaurus, pero se parecerían a un pequeño dinosaurio cocodrilo, a un pequeño dinosaurio carnívoro, pequeñito, con bocas llenas de dientes. Esos serían los primeros, y pequeños, de 1 metro, 1,5 metros. Los últimos en desaparecer,
Bueno, pues los últimos en desaparecer eran grandes, eran animales como bien conocidos. Por ejemplo, el Tyrannosaurus Rex fue el famoso dinosaurio carnívoro, fue uno de los últimos en desaparecer, fue uno de los que mató el meteorito. Pero también los grandes, los cuellilargos, los que llamamos los paleontólogos los saurópodos, esos fueron unos de los últimos en desaparecer. Y otros que se llaman los dinosaurios pico de pato, que son dinosaurios que tenían un morro, si me permitís la expresión, parecido a un pato. Y esos fueron los últimos. Pero siempre recordar que los dinosaurios, hay un grupo de dinosaurios que no se han extinguido, que son las aves. Las aves, nuestros gorriones, nuestras palomas, son verdaderos dinosaurios, ¿vale? Son dinosaurios muy especializados, y solamente que forman parte de un grupito muy pequeño, pero son verdaderos dinosaurios. Pero todos los demás se extinguieron pues hace 65 millones de años, posiblemente por la caída de un meteorito. Bueno, aquí tengo otra pregunta de Salim. ¿Qué dinosaurios vivieron más por la zona de Huesca? Bueno, Huesca se ha puesto muy de moda en los últimos meses por el descubrimiento en Loarre de un montón de huevos de dinosaurio. Nosotros hemos sido nuestro grupo quien los ha encontrado y quien los ha excavado, ¿no? Huevos, auténticos huevos de dinosaurio. Pues esos huevos de dinosaurio son de los animales que os he dicho antes, los cuellilargos, los saurópodos, estos animales que tienen el cuello y la cola larga. Fijaos, qué cosa más curiosa, estos animales llegaban a tener 15 metros de largo. Fijaos lo que son 15 metros de largo, ¿vale? Muchísimo. Fijaos cuántas pisadas tenéis que dar. Bueno, pues ponían huevos pequeñitos, así, así de pequeñitos, que no tendrían más allá de 15-20 centímetros. ¿Cómo eran capaces de ponerlos? Un misterio. Imaginaos ese animal tan grande poniendo huevos. ¿Se acacharían? ¿Cómo lo ponían? Es un misterio, ¿vale? Aquí tengo otra pregunta de Martina. ¿Cuántos fósiles hay en el museo? ¡Uf! Muchísimos. Mirad, en el museo hay una parte que son los que se exponen, que debe haber unos 300 expuestos ahora mismo, entre 280 y 300, pero luego los museos guardan muchos de los fósiles en sus almacenes. ¿Para qué los guardan? Porque los tienen que conservar, por si alguien los quiere ver, para exposiciones, si en un colegio en un momento determinado nos piden fósiles les podamos dar. Y entonces, fijaos, ahora mismo en el museo hay más de 120.000 fósiles, muchos. Pero siempre pensar que hay fósiles muy grandes, pero hay fósiles muy pequeñitos. Hay fósiles microscópicos y de esos hay muchísimos. Y de esos hay que verlos por el microscopio, ¿vale? Pero hay muchos. Uf, también del CEID José Camonaznar me preguntan cuántos hay animales en el mundo. Madre, eso sí que no lo sé. Supongo que una cosa son el número de especies y otra cosa es el número de animales, muchos millones, no te sabía decir, porque ten en cuenta que solo de microorganismos, de bacterias, que también son animales, hay miles de millones, muchos, muchos, muchos. Cuanto más grandes hay animales, esos animales menos hay, y cuanto más pequeños, más hay. Sierra de Luna. Por Sierra de Luna encontraron huellas de dinosaurios. ¿Los has visto? Bueno, las he visto, porque nosotros hemos sido quienes los han estudiado. En Sierra de Luna, precisamente, hay un yacimiento chulísimo, chulísimo, precioso. Se ven las pisadas perfectas, pero no son de dinosaurios, ¿vale? Son de mamíferos, ¿vale? Son de mamíferos de diferentes tipos. Unos podrían ser parecidos a nuestros actuales rinocerontes, otros parecidos a nuestros actuales ciervos, pero no son de dinosaurios. Eso no quiere decir que no sean interesantes, son muy interesantes. Yo recomiendo que si podéis ir a verlo, los que estéis en el entorno, está señalizado y se ven muy bien los rastros. Se ven muy bien los rastros en una roca perfectamente cómo andaban. Pero insisto, no son mamíferos, no son dinosaurios, perdón, porque en Sierra de Luna y en el entorno de la Sierra de Luna, en Egea, en Tauste, en todos esos lugares no afloran
rocas de la época de los dinosaurios, que es el Mesozoico, que es el Jurásico, que es el Cretácico, sino que están rocas del Terciario, que es la época de los mamíferos. Por tanto, ahí no podemos encontrar dinosaurios. Lo más cerca que podemos encontrar dinosaurios de esa zona, de la zona de Egea, de la zona de Sierra de Luna, tenemos que irnos más al norte, a la Sierra Santo Domingo. En la Sierra Santo Domingo sí que hemos encontrado alguna vértebra de dinosaurio, ¿vale? Pero hasta allí nos tenemos que ir. Aunque no son dinosaurios, les digo yo, si podéis hacer alguna excursión a verlas, son muy chulas esas huellas. Esas huellas de... En Aragón hay muchos sitios con huellas que no son de dinosaurios. Por ejemplo, he visto que hay alguien de Huesca, pues muy cerca de Huesca hay un yacimiento muy bonito en un pueblo que se llama Abiego, que tampoco son de dinosaurio, pero que son muy chulas. Son huellas que tienen dos dedos y antiguamente decían que eran de cabras que iban subiendo por el monte. Y no iban mal, son de animales parecidos a cabras, a ciervos. Muy bonito. El yacimiento de Abiego está al lado del pueblo. Pone un dinosaurio, pero tampoco son de dinosaurio. Muy recomendable para los que vivan cerca de Huesca. Ahora que podemos volver a salir de las ciudades. ¿Cuánto pesa un mamut? Bueno, dependería del tamaño, pero un mamut grande ya pesaría 4 o 5 toneladas, incluso a lo mejor un poco más. Eran animales grandes. Fijaos, además eran animales que solo comían musgo, antes como o plantas de ese tipo. Fijaos con ese alimento tan poco energético, lo que llegaban a pesar. En Aragón solamente se ha encontrado un hueso de mamut, que es el que tenemos en el museo, solo uno. Esa defensa. Se encontró en un pueblo de Zaragoza que se llama Ateca, y no hay más. Hay en otras partes del mundo que hay muchos mamuts, pero nosotros por el momento solo hemos encontrado uno, por eso es una pieza única, muy chula. Tiene el mamut tiene el cuerno, el diente retorcido, en forma retorcida. Por eso es diferente de los elefantes, que lo tienen más recto. Y en el museo, por ejemplo, tenemos una defensa, un diente de mamut curvado y al lado uno de elefante que es recto, que se viene de Zuera, de un pueblo de Zaragoza. A ver, tengo más preguntillas por aquí. Como alguien también ha preguntado de los dinosaurios de Huesca, os cuento que en Huesca hay un museo muy bonito de dinosaurios, de los últimos dinosaurios que vivieron en Arén, ¿vale? En Arén. En Arén se pueden visitar yacimientos donde se encontraron los huesos y también se pueden ver los huesos de Arén y de Arenisaurus, ¿vale? En el mismo museo. Muy chulo de ver. Yo os lo recomiendo. Esos dinosaurios son quizá menos conocidos que otros, pero están los huesos de verdad. Tengo de Ferrer y Racajo otra pregunta. ¿Tenéis en el museo huesos o dientes de megalodón? Sí. De hecho, en la exposición hay un diente de megalodón. Huesos no. Y te voy a contar los huesos de megalodón es muy difícil tener porque los tiburones tienen un esqueleto cartilaginoso, no es de hueso y entonces no suele fosilizar, ¿vale? Pero sí que tenemos dientes y tenemos un precioso diente de megalodón en la exposición y en los almacenes tenemos alguno más. Para el que no sepa, megalodón es el mayor tiburón que ha existido en la historia de la Tierra. Para que os hagáis una idea, podría ser el doble del tiburón blanco actual. Y no penséis que vivió hace muchos millones de años. Se extinguió solo hace 15.000 años. Es decir, que hubo humanos como nosotros que vieron megalodones. ¿Vale? Debía ser una cosa espectacular verlo. Nosotros cabemos enteros en su boca. ¿Vale? En Aragón no hay fósiles de megalodón. Los que tenemos en el museo vienen de otras partes del sur de España, que es donde suelen encontrarse. Sí, sí. Gracias por recomendarnos a Arén y a Viego. Os lo recomiendo.
Y si va, y os voy a dar una noticia a todos, especialmente a los de Huesca. Sabéis que os he contado antes lo de los huevos de Loarre, huevos de dinosaurio de Loarre, ¿vale? Pues quizás, con un poco de suerte, el año que viene, y si nos dejan salir, vais a poder visitar Loarre y ver a los paleontólogos en el mismo pueblo de Loarre limpiando huevos, los huevos que han salido en el pueblo. Es decir, que vamos a poder, además de ver el castillo de Loarre, vamos a poder ver y preguntar a los paleontólogos y a las paleontólogas, porque serán seguramente chicas, que cómo limpian y preparan esos huevos y los vais a poder ver. Esto es una primicia que no se la hemos contado a nadie. No es del todo seguro, pero con un poco de suerte, el año que viene, esto lo vais a poder ver. No solamente los de Huesca, sino todos los que queráis visitar Loarre. Vamos a cruzar dedos que lo podamos hacer. Son muy chulos, los huevos. Siempre es espectacular ver unos huevos de dinosaurio. Nosotros ahora estamos intentando buscar si en alguno de los huevos hay algún embrión, porque claro, para saber exactamente qué dinosaurio sería, aún no lo hemos encontrado, pero bueno, aún no hemos limpiado más que 2 o 3 huevos. Esto es un trabajo, muchas veces sale noticia en la prensa y hasta que ya tenemos el huevo limpio pasa tiempo, pero yo creo que los de Loarre, si va todo normal, a partir de marzo o abril vamos a poder verlos y que nos cuenten historias de estos huevos. ¿De qué lugar tenéis más fósiles? Bueno, esto es difícil de saberlo. Tenemos fósiles de Zaragoza, de Huesca y de Teruel, depende de los grupos, por ejemplo. De dinosaurios, de donde más tenemos huesos posiblemente es de Harén. Pero, por ejemplo, de amonites, que es otro fósil muy conocido, esos que son parecidos a los nautilus, tenemos muchísimos del sur de Zaragoza o de pueblos como se llaman Ariño o Moneva. No sabría decir, hay de muchos sitios, de muchos sitios, un poco de todo Aragón. Tenemos representado de todas las edades, desde hace 500 millones de años hasta la actualidad. Muchos también tenemos de un pueblo de Huesca que se llama, que hay un fósil también muy chulo que antes os he comentado, que es Tella. Del oso de Tella también hay muchos fósiles. En fin, hay un poco de todo. A ver si tenemos alguna otra cuestión más. De todas maneras, ya sabéis dónde estoy. Siempre cualquier duda que tengáis, podéis escribir al museo. Al museo os voy a escribir la dirección, la dirección de correo electrónico. Siempre que tengáis cualquier duda, cualquier pregunta, bueno, no solamente, fundamentalmente de paleontología, porque nosotros somos paleontólogos, podéis escribir ahí. Os recomiendo que sigáis el Facebook, el Twitter, en fin, las redes sociales del museo, donde vamos poniendo muchas noticias. No son las noticias que salen normalmente en la prensa, pero son las noticias del museo que ponemos vídeos que os gustarán y así estáis un poco, pues hoy, enterados de la paleontología y de lo que se hace en el museo. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla más? ¿Me he enrollado mucho? Sí, el museo está abierto, ¿vale? El museo está abierto, os cuento dónde está para los que no hayáis estado. La exposición permanente está en el Paraninfo de la universidad, que está en el centro de Zaragoza, al lado del Corte Inglés, ¿vale? El Paraninfo de la universidad es el edificio histórico de la universidad. Es muy bonito de ver. Pues dentro del Paraninfo, podéis aprovechar para verlo, está el museo. Y el museo abre todos los días menos los domingos, ¿vale? Abre de 11 a 2 y de 5 a 9. Y la entrada es gratuita.
no cobramos nada, ¿vale? Y abre todos los días de lunes a sábado. Los domingos cerramos. En tiempo, ahora no tenemos visitas guiadas, pero de normal tenemos visitas guiadas sobre todo a los colegios, y nos visitan normalmente, pues todos los días tenemos visitas guiadas de colegios. Ahora no, por el tema este puñetero que tenemos encima, pero bueno, lo podéis visitar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, además, como la visita es guiada, la visita es gratis, puedes estar un rato, si os aburrís podéis volver en otro momento, no hay problema, no, está abierta. Hay una parte de paleontología, que es la que os he explicado, y otra parte de organismos actuales, donde hay esqueletos, hay insectos, también es muy bonito. Y luego tenemos ahora mismo una exposición temporal muy chula sobre paisajes geológicos pintadas, o sea, son pinturas, pero son pinturas sobre sitios geológicos, por ejemplo, muy famosos, los mayos de Riglos, por ejemplo, de todo Aragón. Entonces es muy colorida, a la gente le gusta mucho. Entonces, bueno, está abierto, venir cuando queráis, con vuestros padres o cuando queráis. El museo está abierto y estamos encantados de recibir a todos que queráis. No tengáis miedo, porque es un sitio seguro. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. ¿Alguien se anima a una más? No sé hasta qué hora teníamos este Cineforum, pero bueno, si no tenéis más preguntas o más dudas, ¿vale? Pues casi daremos por fin. Ya sabéis dónde está el contacto. Ah, mira, alguien se ha animado más. ¿Cuánto mide la huella de T-Rex? ¡Upa! En realidad no se conoce una huella de T-Rex seguro. Hay una huella que se piensa que sería de un tiranosaurio rex, que mediría 1,20 m de longitud. 1,20 m. Eso sería la pisada. No es la pisada más grande de un dinosaurio, ¿vale? Hay pisadas de dinosaurio que miden casi 2 metros, pero de dinosaurios herbívoros, ¿vale? Pero la del T-Rex, 1,20 m. Bueno, si nos pisaba el pie, en fin, complicado, complicado, nos haría daño, ¿vale? Mira, pues mira, ya que ha dicho el T-Rex, mira lo que tengo aquí. ¿Sabéis qué es esto? Esto es una uña, una falange ungueal, no de un T-Rex, sino de otro dinosaurio que se llama el Megaraptor, que tendría más grande la garra que el propio T-Rex. El T-Rex lo que tenía era muy grande, era la cabeza y los dientes, pero el Megaraptor lo que tenía era una garra, ya veis, muy grande. A esto ponerle la carne, ponerle todo, y ya veis como el tamaño que tendría. ¿Alguien se anima? ¿Había dinosaurios en la ciudad de Zaragoza? Bueno, vamos a ver. Zaragoza, donde vivimos, Zaragoza está en unas rocas que son muy modernas. Antes lo explicaba antes. Son rocas de la edad del terciario, y para encontrar rocas con huesos de dinosaurio tendríamos que hacer un agujero de casi 500 metros de profundidad. Fíjate, 500 metros de profundidad, y al final encontraríamos rocas que podrían tener huesos de dinosaurio. Es decir, donde hoy en día está la ciudad de Zaragoza, hace millones de años que no existía la ciudad de Zaragoza, sí que había dinosaurios. Lo que pasa es que no tenemos ahora mismo, donde está la ciudad de Zaragoza, rocas que los tengan. Pero cerca de Zaragoza hay huesos y huellas de dinosaurio, muy cerca de Zaragoza. En Villanueva de Huerva, que bueno, que es un paseíto, hay un yacimiento muy bonito al lado de la carretera, donde se pueden visitar 2 pisadas de dinosaurios carnívoros preciosas, así de grandes, de más de medio metro, que se ven muy bien, y bueno, a los de Zaragoza es media hora visitarlas. O sea que bien cerca de Zaragoza sí que tenemos pisadas, y ahí también han salido huesos. ¿Mm?
Si no, ya nos tenemos que ir pues un poco lejos, como antes decíamos, a Huesca o a Teruel, que en Teruel bien sabéis que están los centros de Dinópolis, donde bueno, pues hay muchos huesos de dinosaurio. A ver. ¿Alguien más se anima a hacer alguna otra preguntilla más? En el vídeo he hablado de un fósil que a mí me encanta, que es el uro de Ariño. Yo lo recomiendo, es ese cráneo enorme de un toro que es el doble que un toro actual. Asustaría, imaginaos un toro que mediría más de 2 metros de altura. Asustaría, ¿vale? Y ese también convivió con el ser humano. Quiero decir, no todos los fósiles son de hace muchos millones de años. Ese también convivió con el ser humano, ¿vale? Y muchos más. Y muchos más. ¿Vale? ¿Nadie más anima? Ajá. ¿Cuáles fueron las primeras aves? Bueno, la primera ave es muy famosa. Se llama Archaeopteris. Esa es el primer fósil de ave que se conoce. Archaeopteris. Y es un ave que se encontró en el Jurásico, famoso periodo geológico por las películas, en Alemania. Es pequeñita, es una ave pequeñita, más allá, como un cuervo pequeño, como una grajilla sería, ¿vale? Pero ya tiene plumas, pico, tiene un hueso muy característico de las aves, es que tiene lo que se llama un hueso que tiene en forma de V. Cuando comáis un pollo o un pollo, por ejemplo, fijaos que en esta parte donde os muestro hay un hueso en forma de V que se llama la fúrcula, ¿vale? Que ese es un hueso que es típico de las aves. Bueno, pues Archaeopteris fue la primera ave, y ahí ya la encontramos. Las aves son raras, son fósiles raros y los tenéis que entender muy bien porque sus huesos son muy finos, como son huesos de animales voladores, y entonces son huesos con muy poco hueso, son prácticamente hueco. Cuando os coméis un pollo veréis que el hueso es prácticamente hueco. Entonces fosilizan muy mal, fosilizan muy mal. Y entonces como fosilizan tan mal, pues entonces suelen ser raros. Entonces, eh, eh, como, sin embargo, hay yacimientos de conservación excepcional en que los tenemos enteros, como este de Archaeopteris. Luego hay yacimientos muy chulos, muy bonitos, donde se han encontrado montones de aves en China. En China había una época en que había grandes erupciones volcánicas, y las cenizas pues atrapaban a muchos organismos. Eso es una desgracia para los organismos, pero ha permitido que haya muchísimos fósiles de aves en China. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál fue el primer fósil que encontrasteis? ¡Upa! Hombre, yo fui muy joven, fue jovencito, tenía 8 o 9 también años, y a mí me gustaban mucho los fósiles. Y de pequeño pues iba a buscar fósiles, Cuando iba por el monte me gustaban las plantas y me fijaba en los fósiles. No sé decirte cuál es el primer fósil que encontré, pero yo le tengo mucho cariño a un fósil que encontré cuando era muy pequeño, un crío que era un pequeño erizo muy bonito, que me llamó mucho la atención. Los fósiles de erizos son muy espectaculares porque no los encontramos en las espinas, pero son formas muy ornamentadas, muy bonitas. Si miráis por internet erizos fósiles veréis. Y entonces me hizo muchísima ilusión. Estaba ahí puestecito en el campo diciendo, la erosión lo había sacado fuera y lo cogí y lo reconocí y me gustó mucho. Y otro fósil que me hizo muchísima ilusión
fue cuando empecé a ser paleontólogo, a investigar. Yo investigué sobre unos fósiles muy pequeños, que son microscópicos, que se llaman foraminíferos, que seguramente nunca lo habréis oído. Forman parte del plancton marino. Entonces, el primer fósil de estos que encontré y que le puse el nombre y que lo identifiqué, me hizo mucha ilusión. Estaba solo en el laboratorio y empecé a botar y a cantar. Y siempre me acuerdo del nombre, se llama Globiginateca semi-involuta. Los paleontólogos siempre ponemos nombres muy raros. Este no lo puse yo, ¿eh? Yo he puesto nombre a otras cosas, pero ese no le puse yo el nombre. Y ese me hizo mucha ilusión. O sea, no son los dos primeros fósiles que encontramos o que encontré, pero son fósiles que fueron importantes para mí. ¿Cuántos dinosaurios carnívoros había? ¡Uf! Muchos, muchísimos, como decimos en mi tierra. Mira, hay yacimientos que hemos encontrado dientes de al menos 11 dinosaurios carnívoros diferentes. Es decir, que había momentos en que existían 11 en el mismo sitio, en el mismo ecosistema, 11 dinosaurios carnívoros diferentes. Los había pequeños y grandes. Pero es lo mismo que hoy en día. Mamíferos carnívoros los hay pequeños y grandes, y hay muchísimos que conviven en el mismo lugar. Y a lo largo de la historia, pues han vivido miles y miles de especies diferentes, ¿vale? Muchas de ellas nunca sabremos cuáles han sido. No lo sabemos porque solamente conoceremos las que estén con fósiles. Pero tener en cuenta que los dinosaurios vivieron cientos de millones de años. Mucho, mucho, mucho tiempo. Y en cada tiempo había especies diferentes que evolucionaban, se extinguían, nuevas especies. Por tanto, a lo largo de todo ese tiempo tan grande, pues eso, vivieron miles y miles de especies diferentes. Eso es importante que lo tengáis en cuenta, que todos los animales no han vivido a la vez, sino que han cambiado, han evolucionado, unos han extinguido, otros han cambiado. Posiblemente una de las razones por las cuales nosotros estamos aquí hablando es porque los dinosaurios se extinguieron, porque seguramente si estos dinosaurios grandes no se hubieran extinguido, nosotros los humanos o los mamíferos no hubieran evolucionado como cambiaron. O sea que eso lo tienes que tener en cuenta, que la vida va cambiando, evolucionando, cambiando, se extinguen, aparecen. Es un proceso totalmente natural. A ver, estoy mirando el chat. Bueno, al final nos hemos ido animándonos. Me preguntan, ¿había más dinosaurios carnívoros o herbívoros? Siempre hay más herbívoros que carnívoros. Y es muy fácil de entender. Los carnívoros se comen a los herbívoros. Si hay más carnívoros que herbívoros, pues no, se mueren de hambre. ¿Vale? Entonces, esto siempre, nosotros cuando estudiamos los organismos del pasado, ¿qué es lo que hacemos? Pues utilizamos nuestros conocimientos actuales. En la actualidad hay siempre más herbívoros que carnívoros de todos los grupos. Bueno, pues en el tiempo de los dinosaurios había siempre más herbívoros que carnívoros. ¿Cuántos más? Pues bueno, y si en algún sitio había, por lo que fuera, había muchos carnívoros, pues claro, pues se comían todos sus recursos y o bien se iban a otro lugar o morían. Siempre es un equilibrio. El número de carnívoros y herbívoros siempre es un equilibrio. Cuando por lo que sea hay muchos herbívoros, pues los carnívoros también aumentan. Pero en el momento que aumentan los carnívoros, los herbívoros disminuyen y los carnívoros también disminuyen. ¿Vale? De Ferrer y Racacta me dicen, ¿cómo se le ponen los nombres a los dinosaurios? Pues mirad, los dinosaurios, los nombres, se los ponemos los paleontólogos, ¿vale? Yo, por ejemplo, he puesto el nombre a 14 dinosaurios. ¿Y cómo lo hacemos? No nos levantamos un día y decimos, vamos a poner un nombre a un dinosaurio. No. Tenemos que demostrar al resto de paleontólogos que el dinosaurio que nosotros queremos ponerle el nombre es un dinosaurio diferente a todos los demás que se han encontrado en el mundo. ¿Vale?
tenemos que demostrar que es diferente, que es nuevo, que nadie antes lo había encontrado. ¿Y cómo lo hacemos? Pues publicándolo en una revista científica. Los científicos lo que hacemos es todos nuestros descubrimientos los publicamos en revistas especializadas. Las revistas especializadas nos las corrigen otros paleontólogos, otros científicos. Y si los otros científicos nos dan el visto bueno, y nosotros demostramos que el dinosaurio que hemos descrito como queremos poner un nombre, es nuevo, pues le podemos poner un nombre. ¿Y qué nombre le ponemos al nombre? El nombre se lo ponemos en latín, ¿vale? Y generalmente se lo solemos dedicar a lugares, por ejemplo, Arenisaurus está dedicado a Aren, Tastavinsaurus a Peñarroya Tastavín, Galvesaurus a Galve, ¿vale? O se lo dedicamos a personas importantes, ¿vale? O eso suele ser lo más habitual. Por ejemplo, Arenisaurus ardeboli, que es el dinosaurio descrito en Aren. Arenisaurus viene de Aren, ardeboli viene del geólogo que encontró los primeros restos, que se llama Lluís Ardebol. ¿Vale? Entonces con eso hacemos los nombres. Un nombre de un dinosaurio siempre tiene dos palabras. El género y la especie. Siempre es una cosa binomial. ¿Vale? Y ese es el nombre. A veces, como lo tenemos que poner en latín, termina siendo nombres muy raros y muy difíciles de pronunciar. Lo siento. A veces los paleontólogos, por ejemplo, el famoso cocodrilo de Rikla, su nombre es Maledictusuchus. Vaya nombrecito, ¿vale? Maledictusuchus en latín quiere decir, tiene, bueno, no os lo voy a decir lo que quiere decir, ¿vale? Así vosotros, si tenéis la curiosidad, lo podéis ver por internet porque ese nombre lo podéis encontrar, ¿vale? Lo que significa. Pues Maledictusuchus, es un nombre un poco difícil, a veces ponemos nombres complicados, pero bueno, ya sabes, los paleontólogos somos así. ¿Cuál es mi dinosaurio favorito? Bueno, pues mi dinosaurio favorito, no lo dudes, fue el primer dinosaurio que excavamos, que excavé y que excavó nuestro grupo Aragosaurus, que se llama Tastavinsaurus. Tastavinsaurus. Tastavinsaurus es un saurópodo, un dinosaurio, un cuello largo, que viene de Peñarroya Tastavins, y que fue una excavación que hicimos en el año, a ver si me acuerdo bien, en el año 2006, ¿vale? Fue una excavación en que nos nevó, nos nevó 1 metro de nieve, pensábamos que iba a salir un hueso y nos salió un dinosaurio articulado, en fin, pero nos lo pasamos muy bien. Fue un grupo, éramos todos muy jóvenes, amigos, con 25 años o 30 años, lo excavamos, lo sacamos y encontramos seguramente uno de los dinosaurios más importantes que luego he encontrado. Se llama Tastavinsaurus. Y también le tengo mucho cariño a un dinosaurio que ahora tenemos a mitad de excavar, que es un dinosaurio, porque nosotros trabajamos mucho en la Patagonia Argentina, ¿vale? Y antes de la pandemia, pues estábamos excavando un dinosaurio gigante. Quizás sea el dinosaurio más grande del mundo, ¿vale? Entonces hemos excavado la cola, aún no tiene nombre, no sabemos aún cómo se llamará, lo tenemos que terminar de excavar, pero para que te hagas una idea, cómo es de grande, la primera vértebra de la cola es casi tan alta como yo. Imagínate cómo es el resto, ¿vale? Quizá lo veáis dentro de unos años cuando veáis una noticia. Encontrado el dinosaurio más grande del mundo. Aún pasarán unos cuantos años. Os acordaréis de mí. Entonces, bueno, esos son mis dinosaurios favoritos. Ya veis que no son ninguno de los más famosos, pero claro, son los que hemos encontrado nosotros. Le tenemos un poco de amorcito. Es lo que hay. A nosotros... eso, tener en cuenta que un dinosaurio, desde que lo excavas hasta que le pones el nombre, pueden pasar años, y por eso le tenemos tanto cariño. ¿En qué partes se han encontrado más? Bueno, mira, dinosaurios no hay en todos sitios, ¿vale? Donde más dinosaurios hay es en Argentina, que os lo he dicho antes, en el centro de Estados Unidos, ¿vale? Por supuesto en Aragón, faltaría más. También hay muchos en el Sahara, en el desierto del Sahara, en Marruecos, en el desierto del Gobi, en Mongolia y China,
y en un lugar de África también que se llama Tanzania. Más o menos esos serán los sitios donde más dinosaurios hay, ¿vale? Dinosaurios hay en todos los continentes, desde el Ártico hasta la Antártida, pero esos dichos son donde más hay. Fíjate que muchos de ellos coinciden con desiertos, y tiene una razón de ser. Es que en esos lugares pues la roca aflora mucho mejor, se ve mucho mejor la geología. No es que en otros sitios a lo mejor no haya, pero muchas veces están tapados por la vegetación. Y por eso en los desiertos es donde nosotros los solemos encontrar con más facilidad, ¿vale? Y esos son los lugares donde hay más. ¿Qué herramientas utilizas? Lo que podemos. Mira, en las películas muchas veces ponen al paleontólogo con un pincel, ¿vale? Pim, pim, limpiando la arenita del hueso. Ya te digo yo que no. No es así. Lo más fino que utilizamos es un escoplo y un martillo. Y a partir de ahí imagínate todo lo demás. Martillos pilones, sierras eléctricas, en fin, todo lo que podamos. Porque suelen estar en rocas muy duras y entonces lo que hacemos es excavarlos con la roca y en la roca ya en el laboratorio ya los limpiamos. Pero en el campo, imagínate que más parecemos picapedreros que paleontólogos de guante blanco. Los que nos dedicamos a los dinosaurios, los que se dedican a otros grupos no, pero los dinosaurios, es lo que te digo, herramientas muy, muy sofisticadas, ya te digo yo. Me pregunta alguien, ¿en tu grupo de excavación argentina sois todos españoles? No, no. Fundamentalmente mis colegas son argentinos. ¿Vale? En Argentina la paleontología tiene mucha importancia y hay fantásticos, buenísimos paleontólogos. En concreto de paleontólogos de dinosaurios es uno de los lugares donde mejores paleontólogos hay. ¿Vale? Y nosotros, bueno, pues trabajamos fundamentalmente con gente, con colegas argentinos. Alguien me pregunta a veces, ¿cómo es que has terminado? Porque ya llevamos casi 20 años de campañas en Argentina. ¿Cómo es que acabaste trabajando en Argentina? Pues os lo voy a contar de una manera muy sencilla. Los científicos, los investigadores, aunque seamos paleontólogos, somos investigadores, no llevemos la bata blanca, pues es muy importante en los investigadores las relaciones personales. Al final somos, como todos los demás, somos personas. Y un colega argentino, pues eso, hace 20 años vino por aquí a España a dar una charla y le dije, se llama Leonardo, le dije, Leonardo, ¿por qué? Oye, te quiero conocer. Él era y es un gran especialista en dinosaurios saurópodos, recordarlos del cuello largo, y lo quería conocer. Acabamos de encontrar hasta Vinsaurus y se lo quería enseñar. Y le dije, bueno, ¿por qué no te pasas por Zaragoza y te vienes por aquí y hablamos? Y nada, Leonardo se vino por Zaragoza, tomamos unas cervezas, cómo se tienen que hacer estas cosas, hablamos, vimos huesos y vimos que podíamos trabajar juntos. Yo le invité a una campaña aquí y él me invitó a trabajar allá. Y bueno, y ahí estamos, ya 20 años trabajando en ese tema. Tener en cuenta que el trabajo del paleontólogo en el campo tiene que... Es muy importante el trabajo en el campo en el cual es muy difícil. Estás al aire libre, con calor, con frío. Entonces la relación personal es importante. Y así empezamos. Me dicen que tenemos que acabar, ¿vale? Cada una es la siguiente charla. Oye, agradeceros que hayáis venido, ha estado fantástico, me habéis preguntado muchísimas cosas y os agradezco que hayáis tenido tanto interés. Espero que os haya interesado todas estas historias que os he contado, que puedo contar muchas más historias, no penséis que ya he acabado. Gracias a todos.